A todos nuestros amigos y amigas, a nuestros queridos hermanos y hermanas, sea el Shalom de Dios, que significa la paz del Señor, las bendiciones de Yahvé para con todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, de los versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. San Juan capítulo 20, de los versículos 19 al 23. En este programa hemos tenido la oportunidad, durante lo que ha pasado durante este año 2006, hemos estado compartiendo los pasajes bíblicos acerca del Evangelio según San Juan. Hemos tenido esa oportunidad y agradecemos al Señor. En primer lugar, agradecemos a Él porque Él nos ha dado la provisión necesaria para compartir su santa palabra, para que nosotros podamos enviar los CD gratuitos a otras personas que por alguna razón quizás no han podido asistir a sus iglesias por la distancia o porque carecen de transporte o cualquier otra razón. Pero gracias a este programa nos han escrito muchas personas y ellos han expresado su testimonio, en primer lugar de agradecimiento, y después de cómo ellos han ido creciendo en la fe y en el conocimiento de la palabra del Señor. Así es que agradecemos también las oraciones de todos y cada uno de ustedes, porque es por medio de las oraciones que nosotros también nos sentimos bendecidos al disertar, al compartir sobre la palabra del Señor. Bien, el título de esta ocasión, del tema de esta ocasión, es Jesús se aparece a sus discípulos. Y en el inicio del pasaje estamos encontrando que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, y en el pasaje bíblico, en los originales, nos da a entender que esta puerta estaba trancada o que esta puerta tenía llave, porque los discípulos allá adentro los había reunido no el hecho de haber perdido la compañía del maestro, sino el miedo. El miedo los había unido a ellos. Ellos habían visto y habían oído también todo lo que habían hecho con el maestro. Estaban sumamente preocupados, se habían encerrado, y esta era una reacción natural para los momentos en que uno quizás siente que la situación se le ha puesto muy difícil, y eso es lo que ha pasado con muchas personas, frente a una situación de temor, frente a una situación de miedo, frente a una situación de riesgo, de peligro. Lo primero que se quiere hacer en algunos casos es encerrarse. Ya no se quiere salir, ya no quiere la persona compartir con nadie porque tiene temor. Y en ese momento en que los discípulos estaban ahí, en aquellos a los cuales el maestro había en aquellos a los cuales el maestro había invertido tiempo enseñándoles, ahora resulta que están llenos de temor. Lo que nos llama poderosamente la atención aquí es el hecho que Jesús no entra en una actitud de enojo, no entra en una actitud de reprobación, no entra en una actitud de rechazo. Lo que Jesús asume aquí es una posición de amor. Y es que a nosotros los seres humanos nos cuesta entender al Señor Jesucristo, nos cuesta entender el amor del Padre que es tan grande. A veces nosotros fallamos, lógicamente que sí.
A veces asumimos posiciones equivocadas, asumimos actitudes equivocadas. A veces tomamos una posición que no es la más adecuada. Y entonces, con esta situación, lo que sucede es que ya no queremos ni asistir a la iglesia, nos sentimos desanimados, sentimos que ya no vale la pena seguir viviendo, otros sienten que ya no vale la pena seguir asistiendo a la iglesia, otros se sienten culpables por tal o cual falla. En esta situación, Jesús rompe los esquemas de los discípulos comunes que consideran que la presencia del maestro será para rechazo, la presencia del maestro será para reprobarlos, la presencia del maestro sería para hacerlos sentir mal. Y en este caso es todo lo contrario. En la actitud y con el mensaje que Jesús entra, a todos nos debe de dejar sorprendidos, a todos nos debe de dejar con esa cara de asombro. No hay reprobación, no hay rechazo, no hay un regaño, sino el shalom del Señor. Recuérdese que este era un saludo de los judíos. No es como en las iglesias evangélicas o como ahora también lo están haciendo en algunas iglesias católicas, dicen que el Señor le bendiga o que el Señor te siga bendiciendo o bendecido. Son las formas en que se dan los saludos actualmente en las iglesias o los miembros de las iglesias. Dice que Dios te bendiga, pero el texto original que encontramos acá, y si lo tomamos que es el saludo entre los judíos, es en hebreo la palabra shalom. Shalom significa mucho más que bienestar, shalom significa mucho más que tengas paz de Dios en tu corazón. Shalom significa mucho más que eso, implica ser prosperado, implica que estés sanado, implica que no te haga falta ningún bien. La palabra shalom implica que haya paz profunda en tu corazón. Es ahí donde la palabra shalom se da con mayor énfasis. Haya paz en tu corazón, haya paz en tu mente, haya paz en tus finanzas, haya paz en la situación de tu salud, haya paz en tu hogar, tú tengas paz. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que nosotros queremos de todas las personas que nos escuchan es que el shalom de Dios se haga una realidad en la vida de ellos. No es simplemente un Dios te bendiga. Ese shalom incluye muchas otras cosas más, de lo cual nosotros, en una sola palabra, queremos lo mejor de lo mejor para aquella persona. Las Biblias en español, en inglés y en cualquier otro idioma, lo que traducen ahí es la Irene o el Shalom. Irene significa también la paz. La paz sea con ustedes. No hay una actitud de rechazo, no hay una actitud de reprobación, no hay un reclamo, no hay un regaño. Lo que Jesús trae a la vida del ser humano, a la vida del discípulo, a la vida del creyente, es paz para el corazón de esa persona. Dice la Escritura que dicho esto, les mostró las manos y el costado, como quien dice, esta es la evidencia de mi sufrimiento, esta es la evidencia de mi dolor, esta es la evidencia que fui torturado, esta es la evidencia que fui llevado a la cruz, esta es la evidencia que alguien atravesó mi costado con su lanza. Al ver al Señor y al ver esta situación, los discípulos se alegraron. Ese momento ha de haber sido un momento de tremenda alegría, tremenda algarabía entre ellos. Quizás hubo llanto, quizás se abrazaron entre ellos y se gozaron en gran manera de saber que su maestro no murió, de saber que su maestro está vivo, que él resucitó. Lógicamente sí, él había muerto y había estado en la tumba, pero ellos sabían que resucitó al tercer día. Esto trajo tremenda alegría y todavía sigue siendo la resurrección alegría de cada uno de los discípulos, alegría de cada uno de nosotros.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció a sus enemigos, Jesucristo venció a sus acusadores en la resurrección. El gran poder de Dios le resucitó de entre los muertos, y así como resucitó Él, también resucitaremos nosotros. Porque la palabra del Señor dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Si tú, mi amado amigo que nos escuchas, has creído en Jesucristo, has puesto tu fe, mi amiga, en Él, has puesto tu corazón, tu fe radical en Él, si tú lo has hecho, el Señor pues ha puesto dentro de ti la vida eterna. Él no es un Dios de muertos, dice la palabra, sino que es un Dios de vivos, al recordarnos cuando decía que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú tienes vida eterna si has creído realmente en Jesucristo como tu Señor y Salvador. El Shalom lo repitió el Señor en el versículo 21. Les dijo, la paz sea con ustedes. El Shalom lo repitió Jesús, pero ahora viene algo más que una simple repetición. Les recuerda, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así como yo fui obediente a mi Padre, así como yo fui obediente a hacer la voluntad de mi Padre, yo espero que también ustedes sean obedientes. Así como mi Padre me bendijo sentándome a la diestra de su gran poder, yo espero que también ustedes sean recompensados y sean bendecidos en gran manera. Mi amado amigo, mi amado hermano, escuche lo que se está dando acá. No es simplemente que Él envía a la iglesia, sino que les dice, yo les he dado el ejemplo. Yo les he dado el ejemplo a ustedes. Así como el Padre me ha amado, yo también les amo a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Y en esa situación, como acto seguido, dice el verso 22, el Señor sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Santo. ¡Qué bendición más grande! El Señor Jesús, el Maestro, el Rabí divino, está ahí presente con sus discípulos. Ahora ellos tienen gozo, están atentos escuchando la palabra del Señor, están atentos escuchando lo que el Maestro les diría, las indicaciones que ahora Él les va a dar como el vencedor de la muerte. Ellos están atentos para escuchar la palabra de vida que sale de los labios del Señor. Reciban el Espíritu Santo, y de esa manera Él había soplado sobre ellos el Neuma Agios, el Ruach HaKodesh, ese Ruach, ese soplo de vida que nos recuerda a nosotros que cuando el Señor hizo a Adán de la Adamá, que lo hizo de la arcilla rojiza, cuando lo hizo del polvo de la tierra misma, nos recuerda que Él sopló sobre su nariz el soplo de vida. Y así es, eso mismo hizo con los discípulos. Él les dio el Ruach, Él les dio el Neuma sobre ellos para que ellos tuvieran poder. El Espíritu Santo les dio ese poder. El Espíritu Santo les dio poder para sanar enfermos. El Espíritu Santo les dio poder para continuar con la misión que Jesucristo les había encomendado. El Espíritu Santo les fue dado a través de Jesucristo en ese momento para que ellos continuaran y recibieran fortaleza en medio de esos momentos de debilidad. Les da la palabra y les da también el Espíritu. La palabra fue ese Shalom. Reciban la paz, paz en su corazón, paz en su mente, paz en su alma, paz en sus pensamientos, paz en todo su ser. Eso es lo que el Señor Jesucristo les está dando, y ahora les da el soplo de vida, el aliento de vida, el aliento que trae poder, la fuerza, el dinamis, para que la iglesia pueda seguir adelante. Y eso es lo que se espera,
que la iglesia continúe con el trabajo que el maestro había comenzado. La iglesia está llamada a continuar haciendo lo que Jesucristo estaba haciendo anteriormente. La iglesia, según Efesios 1:23 y Primera de Corintios 12:12, es el cuerpo de Cristo, y así nos lo enseña. Ese cuerpo de Cristo, esa iglesia, es la que tiene que darle continuidad a la gran comisión, a ser pregonera de la palabra, a compartir, a transmitir la palabra de Dios, a transmitir el amor de Jesucristo hacia los más necesitados. La iglesia no está llamada simplemente a encerrarse en cuatro paredes. La iglesia recibe el Espíritu para que cada uno de los miembros que la componen salgan a compartir la palabra del Señor. Jesús está confiando en la iglesia. Él está confiando que la iglesia, llena de su poder, va a seguir adelante compartiendo su palabra, iluminando a aquellos que necesitan de Él a través de la palabra del Señor. El Evangelio de Juan registra todo esto. El Evangelio de Juan registra que el Señor dio el soplo de vida, el soplo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Ese será el Espíritu que les recordará todas aquellas cosas que el Maestro había dicho. Por eso Él lo dijo, vendrá el Consolador, Él les va a recordar todas las cosas a ustedes. Ustedes no tienen de qué preocuparse, no tienen de qué preocuparse de qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les recordará en aquel momento todo lo que ustedes deban decir. En este caso nos recuerda también a nosotros que todos nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios la palabra no se hace efectiva. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos alcanzar a los perdidos. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos orientar sabiamente. Sin el Espíritu Santo de Dios nos sentiríamos derrotados en el primer momento que aparezca el desánimo. Pero el Espíritu Santo está presente. Él es el que nos ayuda a seguir adelante, nos capacita, nos ilumina, nos guía, nos orienta, nos fortalece, nos educa y nos envía también a compartir la palabra del Señor a aquellos que más le necesitan. Así es, mis amigos, así es, mis hermanos. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios, yo necesito el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, caeríamos nosotros en el mero academicismo, en el puro ejercicio intelectual de la fe. No, mis amados, lo que se necesita es el poder iluminador del Espíritu Santo de Dios que trae paz al hogar, que trae paz a tu vida, que trae ese shalom para tu familia, porque eso es lo que nosotros queremos, que tu familia sea rica y poderosamente bendecida, que no falte el pan en tu hogar, que no falte la salud en tu hogar, que no falte el trabajo en tu hogar. Eso es lo que nosotros queremos, que ese shalom se haga una realidad en tu vida particular, en tu hogar, en tu familia y con tus amistades. Que tú seas también un transmisor de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que tú seas el instrumento usado de Dios para llevar consuelo a los más necesitados, a mujeres que están sufriendo, a hombres que se sienten derrotados. Que tú seas el instrumento para que vayas y le des palabras de aliento, palabras de sabiduría, palabras de consuelo, que por ti mismo no podrían salir si no fuera por el poder maravilloso, el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Y ahora aquí viene una parte que es importante y es el versículo 23. Dentro de las filas del catolicismo romano
Los sacerdotes han sido las únicas personas a las cuales la Iglesia Católica Apostólica Romana les ha dado la autoridad para perdonar los pecados. Y sobre esto podríamos hablar mucho. Por ejemplo, en muchas iglesias católicas están los confesionarios. Ahí es donde mucha gente, quizás desconocedora de la palabra de Dios, llegan y le cuentan todos sus pecados a aquel hombre que quién sabe también que otros pecados y quizás peores tendrá en su vida. Y entonces le ha dado esa supuesta capacidad de perdonar los pecados. Bueno, hija mía, rézate 3 Padre Nuestro, 10 Ave María, y con todo eso ya se simplificó la situación, dándole a aquella persona lo que podríamos llamar también una penitencia. Pero la Biblia no nos llama a eso. Lo que sucede es que las iglesias a través de todos los siglos han creado sus dogmas y han capacitado a todos las personas afiliadas al sacerdocio. Pero lo que el pasaje bíblico enseña cuando dice a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Eso es algo que está implícito dentro del mensaje de la iglesia, de la predicación, y es lo que el Señor les da como autoridad a toda la iglesia. Al ustedes predicar la palabra del Señor, ustedes anuncian que hay una buena noticia y que las personas que se acojan a esa buena noticia, sus pecados le van a ser perdonados. Pero si aquella persona rechaza el evangelio, rechaza la palabra del Señor, la oferta, la salida, el camino verdadero que Dios le está dando, si aquella persona rechaza eso, entonces sus pecados le son retenidos, sus pecados no le son perdonados, pues aquella persona insiste en permanecer en su maldad y en sus tinieblas. La iglesia es la que tiene la autoridad también cuando hay un caso que tiene que ser juzgado. Por ejemplo, lo que sucedió en el 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde habla que un hombre de la iglesia se acostaba con su madrastra y la iglesia de Corinto no lo exhortó, no tomó medidas, sino que ellos más bien se jactaban de lo que estaba pasando. El apóstol San Pablo, habiendo quizás recordado este pasaje, llamó a la iglesia toda a reunirse para que toda la iglesia reunida estableciera un juicio contra aquel hombre hasta que ese hombre realmente se arrepintiera. En este caso se está hablando de que sus pecados le estaban siendo retenidos. La iglesia tiene la autoridad de anunciar la palabra y decir todo aquel que se entrega a Jesucristo, todo aquel que abre su corazón al reino de Dios, todo aquel que se arrepiente y se entrega a Jesucristo de corazón, sus pecados le son perdonados. Pero si aquellas personas rechazan el mensaje de la palabra de Dios, rechazan la luz de Jesucristo, rechazan la orientación del mensaje bíblico, rechazan el mensaje apostólico, si esas personas rechazan la palabra del Señor y el plan de salvación que el Padre ofrece, esas personas, sus pecados no les son perdonados y les son retenidos. Hay que entender la palabra de Dios en su totalidad y con claridad. El Padre no nos llamó a establecer dogmas de esa naturaleza. Lo que el Padre nos llamó es a hacer la obra de su Hijo Jesucristo. Como iglesia, todos nosotros tenemos que darle continuidad a la misión de Jesucristo, al ministerio de Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Que el Señor traiga claridad a tu corazón y traiga el shalom, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo deseo para ti de todo corazón, no solamente en esta fecha, sino en todas las fechas del año, que la paz de Jesucristo colme tu hogar, llene tu hogar,
llene tu vida de una manera muy especial y llene a toda tu familia. Esa paz que no puede ser comprada. Hay tantos millonarios, archimillonarios quizás sobre la faz de la tierra. Ellos pueden comprar todo lo que quieran, pero la paz, la verdadera paz, no la da nadie. La verdadera paz la da Jesucristo. Se pueden comprar tremendas corporaciones y hacer tremendas inversiones, pero la paz no la da el dinero, mi amigo, ni las posiciones, ni los niveles académicos, ni los logros académicos que en la tierra tengamos. La verdadera paz, la que alegra el corazón y trae reposo a nuestras vidas, es el Shalom de Dios. Así es que si esta palabra te ha sido de bendición, pide el CD gratuitamente donde habla que Jesús se aparece a sus discípulos. Les dio el Shalom y les dio el Santo Espíritu. Que en este momento el Shalom de Dios sea contigo y que el Espíritu Santo te llene de grandes bendiciones. Un fuerte abrazo para ti, para todos ustedes, y que el Señor continúe derramando bendición sobre todos y cada uno de ustedes. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz, en Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti.